Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo de camino, Jesús entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le recibió. Tenía una hermana que se llamaba María, que habiéndose sentado a los pies del Maestro, escuchaba sus palabras. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los quehaceres del servicio. Se acercó a Jesús y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas, cuando solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se le quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El relato de hoy nos ofrece una escena muy conocida y comentada en la historia de la Iglesia. Se trata del episodio de las hermanas Marta y María que reciben a Jesús. Estas dos discípulas de Jesús ofrecen dos rostros de los cristianos de todo tiempo y lugar ante la tentación entre ser y hacer. El contexto amplio de esta escena se sitúa en la subida de Jesús hacia Jerusalén, que culminaría en su pasión y muerte. Durante ese camino, Jesús aprovecha para trazar la ruta del discípulo mediante enseñanzas y gestos. En un contexto más específico, hay que considerar el episodio anterior a este, la conocida parábola del buen samaritano. En ella, Jesús recuerda la primacía de la ley que encontramos en el libro del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo, y un añadido que hace el libro del Levítico: y a tu prójimo como a ti mismo. En su enseñanza, Jesús muestra que la síntesis del cumplimiento de la ley es el amor, la compasión, la misericordia. Y ante la pregunta de aquel maestro de la ley, ¿qué debo hacer?, Jesús, tomando el ejemplo del samaritano compasivo, dijo: haz tú lo mismo. En la escena de Marta y María se da una situación similar entre dos discípulas que han acogido a Jesús. El dilema que se presenta no es si Marta está siendo una buena discípula. Jesús no le reprocha su servicio, su diaconía, sino dónde radican sus prioridades. Tampoco puede comprenderse esta escena desde la vida contemplativa y la vida misionera de la Iglesia, interpretación que sería ajena al propósito de Lucas. La interpretación en continuidad con la parábola del buen samaritano debe ir en la interpretación del primer mandamiento, y que aquel maestro había respondido con el imperativo que todos conocemos: amarás. En efecto, cuando nos preguntan en el catecismo ¿cuál es el primer mandamiento?, decimos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero así, le hemos cortado la parte más importante del mandamiento, otro imperativo tan fundamental como el de amar, y es aquel que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y la razón es clara. No podemos amar a Dios si antes no escuchamos quién es Él y aquello que tiene que decirnos. Porque amar a Dios no es hacer cosas por Él, sino hacer lo que Él nos manda, como luego nos dirá Jesús en el Evangelio de Juan: el que tiene mis mandatos y los guarda, ese es el que me ama. Por tanto, es imposible amar a Dios si antes no hemos dispuesto nuestro oído y nuestro corazón a escuchar su palabra. Así, Marta hace muchas cosas, casi comparándose a aquel maestro de la ley que preguntaba:
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En la actitud de Marta, de multiplicarse haciendo cosas, podemos oír la voz del sabio, autor del libro del Eclesiástico, que advierte a sus discípulos: Hijo mío, no te metas en muchos asuntos, pues si los multiplicas, no saldrás muy bien parado. Hay quien se agota, se fatiga y se apresura, y cuanto más se apresura, más tarde llega. Y el mismo Lucas más adelante pone en boca de Jesús una frase que bien puede iluminar esta escena: ¿quién, a fuerza de agobiarse, puede añadir un codo a su estatura? En otras palabras, para Jesús, lo importante no es hacer muchas cosas, sino hacer lo que Dios pide, y para ello hay que escuchar. Y es lo que hace María. Se sienta a los pies del Maestro, gesto que recuerda aquella expresión del apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel. Igualmente, en un escrito rabínico antiguo, se habla sobre la actitud de escucha de parte del discípulo. Que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios, para que te puedas sentar sobre el polvo de sus pies y beber de sus palabras con sed. Como dijera el gran escritor inglés William Shakespeare, ser o no ser, esa es la pregunta. La tentación del cristiano es la de caer en el activismo, en la de hacer muchas cosas. María nos muestra la auténtica prioridad: primero escuchar, luego amar.